El objetivo es hablar hoy acerca de cómo debes redactar tu carta de motivación. Ese es el tema. Nosotros ya estuvimos hablando de la importancia del currículum, que es el segundo documento en importancia. Y todos me decían, bueno, ¿y cuál es el primero? Pues aquí estamos en la charla de hoy con la carta de motivación. ¿Tú quieres conseguir una beca para estudiar y viajar a otro país? ¿Por qué la carta de motivación? El 80% de éxito para conseguir una beca radica en la carta de motivación. Es por esta razón que vamos a hablar del tema, porque la importancia de este documento es sine qua non, como decía una amiga mía. Aquí te estás jugando todo. Ya sabíamos y decía que únicamente el 15% le corresponde al currículum, pues el 80% le corresponde a la carta de motivación y hay un 5% que depende un poco de la convocatoria. En ocasiones tienen unos países prioritarios o unas áreas de estudio prioritarias, es ese 5% que ya no controlas. Pero tu objetivo está en lo que controlas. Tu objetivo está en ese casi 95%. Y ¿cuáles son las razones? ¿Por qué es importante la carta de motivación? ¿Por qué es fundamental esa carta de motivación? La primera es porque tu formación académica tú ya no la puedes cambiar, ¿de acuerdo? Esto ya está. Tu promedio académico tampoco lo puedes cambiar, excepto que estés en pregrado, que estés haciendo tu pregrado. Y mi consejo aquí es, sea una persona dedicada, haz todo lo posible para que ese promedio académico te quede alto, porque te va a ayudar. Pero si ya tú quieres conseguir una beca para una maestría o para un doctorado, pues necesitas saber que no importa, que no importa, no, que la formación académica o tu promedio académico, tú ya no lo puedes cambiar. Esto ya está así, esa es la nota que tienes y no se puede hacer absolutamente nada. La segunda razón es que tu experiencia laboral tampoco la puedes cambiar. Claro que tú puedes ir buscando otra experiencia laboral, pero en el momento de aplicar a la beca, la experiencia laboral es la que tienes, ¿de acuerdo? Tú has trabajado tantos años en tales y tales cosas, pues eso ya no lo puedes cambiar. Entonces, el promedio académico, tu formación académica y tu experiencia laboral son cosas que no puedes cambiar y que tú vas a enseñar en tu currículum. Con lo cual, la carta de motivación se convierte en esa oportunidad en mayúscula para que tú le cuentes a los miembros del comité de selección algo novedoso, algo diferente, algo respecto a tus habilidades, algo de lo que tú sí puedes cambiar, algo para que te escuchen. Entonces, la carta de motivación es ese documento en donde tú vas a poner tu voz, donde vas a hablar con los miembros del comité de selección. Es ese café que yo digo que te podrías tomar si tuvieras a la persona enfrente, pero que lo harás básicamente escribiendo esa carta de motivación. Y es súper importante revisar el copy, lo que dices, cómo lo dices, la estrategia que hay detrás para que efectivamente tú puedas tener éxito en conseguir esa beca para estudiar y viajar a otro país. Ahora pasemos a conocer cuál es la estructura de esa carta de motivación, cómo debe ser. Entonces, la carta de motivación, por lo general, es un documento de una página, un PDF. Eso digamos que el 85-90% de convocatorias funciona de esta manera, exceptuando cuando te piden que sean unos ensayos o que sea un documento que tenga tanto número de palabras, ¿no? Y entonces aquí pasamos a 2 páginas. O te dicen son 4 ensayos, o te dicen eso es diferente. Pero si estamos hablando de una carta de motivación en una convocatoria típica,
es un documento de una página, entonces súper importante. En ocasiones, algunas personas dicen, wow, es corto, eso es fácil. Luego otras personas dicen, wow, tengo el efecto de papel en blanco porque no sé qué escribir, ¿de acuerdo? Entonces, decirte que no es ni fácil ni difícil, lo que debe haber detrás es una estrategia para realizar esa carta de motivación. La primera parte, el encabezado. Eso es la parte de arriba de la carta donde tú vas a poner la información pertinente, ¿de acuerdo? De a quién va dirigido, la ciudad, todos estos temas. Luego viene la introducción. En la introducción ya debe haber una presentación tuya, quién eres. Pero desde ese momento debes explicar, bueno, quién eres sin entrar a repetir todo el currículum. No te vas a gastar allí toda la parte de la carta, la mitad de la carta explicando lo que pueden leer en el currículum. Se necesita hacer un breve resumen de quién eres para introducirte. Es como si nos estamos tomando un café tú y yo y no nos conocemos de nada, nos sentamos y entonces, claro, esa primera parte después del saludo, pues es donde tú o yo arrancaría la conversación diciendo quiénes somos, ¿no? Piensa en esa parte. Siempre utiliza como ese símil de estarte tomando un café con ese miembro del comité de selección. Esa primera parte es la introducción es esa presentación. Luego pasamos al cuerpo de la carta. Y el cuerpo de la carta es el grueso, ¿no? Donde hay que darle al coconut, como digo yo, o estrujar el cerebro para saber qué es lo que vamos a decir en esa parte de la carta. En esa parte, varias cosas. Necesitas decir, bueno, ¿por qué quieres hacer ese tipo de estudios? ¿Por qué hacer esa maestría o ese doctorado van a implicar un salto cualitativo en tu carrera profesional, en tu carrera académica? Necesitas explicar también por qué escoges ese programa y no otro. ¿Por qué escoges esa universidad y no otra, por ejemplo? ¿Cuáles materias pueden ser interesantes? ¿En qué necesitas reforzar? Entonces, resulta que tú estás dedicado a un área en concreto y tú has visto que ese máster en específico va a trabajar unas herramientas o un software que tú no dominas, que te va a permitir hacer análisis de data para sacar conclusiones. Entonces, tú comentas que ese es el interés para poder darle un salto a tu carrera profesional y pasar al siguiente nivel. En esa parte del cuerpo de la carta también necesitas decir qué vas a hacer al regresar al país. ¿Cómo vas a utilizar esos conocimientos? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué lo quieres hacer? Porque no se trata solamente de estudiar porque sí, o de irme para viajar, para conocer, que sí que está bien, pero hay otros objetivos que le importan a los miembros del comité de selección. Acá, consejos importante, que cuando tú vayas a aplicar a una beca, ya sea al órgano de financiación o la admisión al programa, en ambos casos te devores esas páginas web en términos de contenido, que tú revises toda la página, qué persiguen, por qué dan la beca, qué lenguaje utilizan, cuáles son esas palabras claves, porque cada programa, cada institución, cada organización tiene unos objetivos, persigue unos intereses. Entonces, necesitamos identificar esas palabras claves para, como digo yo, salpicarlas en tu carta de motivación, ¿de acuerdo? Para que aparezcan allí en esa carta. Y la última parte de la estructura es el cierre o despedida. Aquí tienes que ser también muy educado, muy inteligente en saber cerrar esa carta para no sonar desesperado. Obviamente también en esos consejos siempre el tema de la redacción, la ortografía, porque la mayoría de estas cartas las vas a necesitar escribir en inglés y aunque sea en español, igual a veces se nos saltan errores y el corrector de Word no los ve, no nos dice. Entonces, de todas maneras, tú pide a alguien que te lo revise, que le dé una segunda ojeada, que
porque errores de ortografía y redacción era lo mismo que te comentaba en la sesión de currículum que tuvimos. Eso da una muy mala impresión. Entonces, esa parte, revísala muy bien. Ahora, quiero que veamos cuáles son esos errores comunes que suele haber en las cartas de motivación para que tú los evites. No te preocupes que voy a mencionar algunos y seguiremos hablando de esto en las redes sociales. Pues, ¿qué errores? El primero es decir que necesitas la beca porque no tienes dinero para costear tus estudios o para costear la estancia de tus estudios. Esto no hace falta que lo digas, estás perdiendo 2 frases o 3 frases de esa carta, que al final es corta, para decir algo que no aporta y que de una u otra manera ellos saben. Ellos saben que cuando estamos aplicando una beca, evidentemente es porque necesitamos apalancarnos en sus recursos para poder tener acceso a nuestra educación, al alojamiento, al transporte, a los libros, a todo lo que implica formarse en otro país. Con lo cual, nada de decir necesito la beca porque soy pobre, necesito la beca porque soy de escasos recursos, no tengo dinero para pagar. Este tipo de cosas no las digas en la carta de motivación. Céntrate en dar información relevante, en dar información importante. Otro de los errores es que en ese párrafo en donde necesitas explicar por qué vas a hacer al regresar al país, tú dices que vas a regresar al país a buscar trabajo. Y he leído cientos, con mi equipo hemos leído cientos. Yo creo que ya llegamos a más de 1000 en estos 6 años de cartas de motivación. Y créeme que es verdad, que lo hemos visto, de decir, yo cuando vaya a regresar a mi país, voy a buscar trabajo. Esto no demuestra nada ni de liderazgo, ni de empoderamiento, ni de saber qué es lo que quieres hacer, porque tú no vas a llegar tú no vas a decirles que vas a llegar, te vas a devolver para ir a buscar trabajo y para ir a enviar currículums y ya está. No. Tú necesitas tener un plan de acuerdo a tu experiencia profesional, a lo que estés trabajando, a lo que te apasione, a lo que vas a hacer en el máster. Tú debes tener unas ideas de cuál es el salto laboral que vas a dar. Vas a pasar de ser la coordinadora del Departamento de Recursos Humanos para pasar a ser la directora de la organización tal, o estás trabajando en una entidad y quieres trabajar en otra porque tiene un impacto mayor en esos temas. Necesitas saber qué vas a hacer al regresar al país, ¿de acuerdo? No puede ser que digas, voy a buscar trabajo. Esa frase, no. Por todos los que me estáis escuchando, todos los que me seguís, ya sabes que no. Otro de los errores es decir que quieres estudiar ese programa de máster para resolver, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy general, para resolver la pobreza de tu país. Y eso lo hemos visto, esto sí también se repite mucho, no solo con la pobreza, sino con ejemplos como voy a resolver el cambio climático, voy a resolver la pobreza del país, voy a resolver la guerra, voy a resolver el problema de los derechos humanos. Entonces, ¿qué sucede? Que ni tú, ni yo, ni nadie puede resolver esos problemas, porque esos problemas son enormes, son generales. Lo que sí podemos hacer, tanto tú como yo, es, por ejemplo, ayudar a las mujeres cabeza de familia de la comunidad de tal ciudad o de tal poblado a crear unas microempresas que les permita tener un ingreso económico mensual. Eso sí va en aras de reducir la pobreza de una comunidad puntual, de un número de personas puntual. Eso es mucho más aterrizado en tu carta de motivación que decir que vas a resolver el problema de la pobreza, ¿sí? A nivel general. Y pecamos en muchas de esas cartas de motivación, se peca por decir cosas generales. Voy a resolver el problema del cambio climático. No, tú no puedes resolver solo
tú el problema del cambio climático. Lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, introducir unos elementos en la alcaldía de Barichara, en la oficina de movilidad donde trabajo, para que la bicicleta tenga un mayor impacto en el pueblo, para que pasemos de realizar un 30% de desplazamientos en bicicleta a pasar a hacer un porcentaje de un 70% de desplazamientos en bicicleta. Eso es una acción puntual que reduce el cambio climático, pero tú no puedes, en tu carta de motivación, decir que vas a resolver el cambio climático. Entonces, ojo con esos temas generales. Necesitas pensar muy bien. Bueno, ¿qué es lo que yo realmente voy a hacer? ¿Qué es lo que ellos buscan? Porque si ese máster en sostenibilidad, pues ellos quieren ver que tú vas a resolver eso, que tienes, al regresar a tu país, tienes contactos con esas organizaciones, o que has trabajado en este tema, o que has hecho algo, que dominas el tema, que manejas el vocabulario. Y eso pasa por ser muy específico. He repetido también varias veces lo del ser específico. Ese es otro consejo, sé que estoy en los errores, pero me los salté, y es que la carta de motivación sea muy específica. No puedes hacer una carta de motivación general. No, carta de motivación tiene que ser muy específica. Y lo otro, frente a esa pregunta de ¿puedo tener una carta de motivación modelo? Diana, ayúdame a tener una carta de motivación modelo. Recibo cientos de mensajes, de correos electrónicos. Si tú estás viendo, estás aquí escuchándome, no me lo envíes porque ya te voy a dar la respuesta. No, yo desaconsejo tener un modelo, entre comillas, una plantilla de carta de motivación, porque no es lo mismo lo que persigue Fulbright, por ejemplo, a lo que persigue la Universidad Carlos V, a lo que persiguen las becas Chevening, a lo que persigue la Universidad de Londres. O sea, cada uno tiene unos objetivos puntuales. Con lo cual, esa idea de tener una carta de motivación y que yo te la corrija para que sea modelo, no. Yo te puedo ayudar a corregir o a mejorar tu carta de motivación con un objetivo puntual, presentarte a tal lugar, pero no algo general, porque para después hacer copiar y pegar, que lo puedes hacer, pero que yo te lo desaconsejo porque no tienes éxito. Básicamente esas cartas de motivación, cortar y pegar, suenan repetitivas, no tienen nada nuevo, quedan en lo general, pensando que de lo general te van a aceptar, y la realidad es que no. Entonces te lo desaconsejo. Ahora, ¿cuál es otra de las realidades de querer conseguir una beca? La realidad, chicos, chicas, jóvenes, jovencitas, mayores, todos los que quieren viajar, que para todos es posible, es que 2 de cada 10 personas es capaz de redactar una carta de motivación correctamente. Con lo cual, si te fijas, la probabilidad de conseguir una beca es realmente alta siempre y cuando consigas ser una de esas 2 personas. Ya está. O sea, esa es la realidad pura y dura. Cuando yo supe esa realidad, supe que me tenía que focalizar en ser una de esas 2 personas. Y me puse siempre en mis aplicaciones a becas a ser una de esas 2 personas. Y eso me ha llevado a conseguir 4 becas, haberme ido a Israel, a España, a Finlandia, a Londres y vivir actualmente en Bruselas. Conseguir 4 becas que me han llevado a vivir en otro lugar. Entonces, tu meta, ser una de esas 2 personas que consiguen la beca, ¿de acuerdo? Con ser una de esas 2 personas que consiguen la beca. Esa es básicamente digamos que la realidad con respecto a ese tema. Esa es la realidad. Si te fijas, al final resulta muy sencillo conseguir la beca. Muchos lo dejan porque piensan que no tienen la edad adecuada, que se necesita ser muy rico, que se necesita ser muy inteligente, que se necesitan un montón de cosas, pero al final no, está en saber redactar esa carta de motivación. Ese es el quid de la cuestión.
Y luego, consciente de esto, te tengo una invitación. La invitación es que te conviertas en esa persona que redacta bien la carta de motivación. Y adicionalmente, si quieres profundizar sobre el tema, si quieres aprender a redactar una carta de motivación, te invito a apuntarte a mi masterclass gratuita. Es una masterclass que he grabado recientemente en vista de que muchas personas me preguntaban, ¿qué pasa con la carta? Explícame la carta, explícame la carta. Entonces, te invito a apuntarte a esa masterclass gratuita en donde te enseño el paso a paso de cómo redactar una carta de motivación. Porque al final se trata eso, de que seas consciente que tienes que ser una de esas dos personas. Y ya está. El resto lo hacemos muy bien, el currículum, tal, pero en la carta necesitamos saber redactar esa carta. El enlace a la carta, el enlace para la masterclass, justamente lo tienes en pantalla. Y bueno, de momento decirte que estás súper invitado a la masterclass. Aprovecha esa oportunidad. Es una masterclass es mucho más largo que esto, es una hora y 10 minutos, donde puedo extenderme mucho más. Y toma esos consejos de la masterclass, te pones a redactar tu carta de motivación. Nos vemos en la masterclass. Te mando un abrazo y que tengas un día fenomenal.